Está, Estamos conversando con Álvaro Alfonso, como te decía, investigador, escritor, periodista de rigor, que ha investigado muchísimo respecto a todo lo que sucedió antes del golpe de Estado, el golpe de Estado y después del golpe de Estado, y sé que tiene algo que leernos. Nos decías, Álvaro, que no hay dos demonios, hubo mucha cosa ahí, ¿no? Muchos son los culpables. El sí, golpe de todos sí. se llama el libro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sociedad política, con la sociedad militar, con los sindicatos, con los empresarios. Había un sistema social, podemos decir, Álvaro, que no estaba preparado para lo que estaba sucediendo en ese contexto de Guerra Fría, ¿verdad? No, eso es que claramente la Guerra Fría fue lo que provocó en un porcentaje importante todos los hechos que ocurrieron en el Uruguay. Claro, Eh, claro. pero lo que nosotros tenemos que preguntar, o que mucha gente se pregunta, que para Juan María Bordaberry, ¿qué era la democracia? Mm. ¿Y qué era para Juan Bueno, María? bueno, en un reportaje que le hicimos en 1999, es decir, hace 24 años, Mm. dijo esto: todos queremos vivir en una sociedad donde haya paz, donde podamos ejercitar nuestros derechos sin coacciones, donde podamos educar a nuestros hijos como queremos, donde estén a salvo nuestra familia, nuestro honor, nuestra propiedad, nuestras vidas. En eso coincidimos todos sin duda, pero eso no es democracia. Eso debe existir en cualquier sistema político en el que se defienda la justicia y se busque el bien común, cualquiera sea la forma política que se adopte. La democracia moderna, dominante hoy en el mundo, se ha apropiado de esas virtudes de todo buen gobierno y ha difundido exitosamente la idea de que ellas solo existen bajo un sistema político. Esto no es cierto. Basta ver las sociedades de hoy para preguntarse si está defendida la familia, la moral que la sustenta, la seguridad, el honor y hasta la vida. Estas virtudes no son de la democracia, son de derecho natural porque está en la naturaleza de los hombres el deseo de paz, de orden, de formar y educar a una familia, de vivir con honra y sin agresiones. Si yo digo que estoy en contra de la democracia es precisamente porque no defiende esos valores. Digo más, no los defiende porque no puede defenderlos, porque el fundamento filosófico de la democracia liberal, puesto que no hay otra, le impide limitar la libertad del hombre para forjar una sociedad ordenada, porque toda limitación sería una contradicción con sus principios. Y dijo otra cosa: a esta altura es útil precisar qué se entiende por democracia. ¿Alguien puede preguntarse por qué no puedo estar en contra de este sistema político? O más aún, preguntarse qué puedo proponer yo en cambio. O peor aún, contraponer la democracia con la dictadura, siguiendo el maniqueísmo dominante y señalarme como defensor de un gobierno dictatorial. Por eso es muy importante, no para convencer a nadie, según temen los senadores, sino para que mi pensamiento y la razón de mis dichos sean cabalmente conocidos, antes de juzgarme con la severidad con que ellos lo hacen, ponernos de acuerdo en lo que entendemos por democracia. Hay un error de creer que lo opuesto a un sistema democrático es un régimen donde exista la arbitrariedad. Eso dijo Eso dijo Bordaberry Bordaberry. sobre el tema de la democracia. ¿Qué tal? Eso dijo Mm. Bordaberry. Además, Sí, bueno, en un pasaje de Bordaberry que leíste, hay un punto clave. Dijo la democracia liberal, que es la única que existe, como democracia, ¿no? Él claro, considera que la democracia liberal es la democracia de la que hablamos, que es la que contempla ahí está. nuestras libertades, nuestros derechos fundamentales, etcétera. Sí, bueno, y una cosa más, ¿qué pasó con los diarios? Decir que tenían un condimento político muy importante, las publicaciones en aquel momento. Mm. El diario El Día respondía al Partido Colorado, al Vallismo, el diario El País al Partido Nacional, Mm. semanario Marcha de tendencia a la izquierda. Ujú. Eh, pero ¿qué pasó ese día y qué pasó con el Popular? Porque se dice que, bueno, el Partido Comunista en el Uruguay fue en febrero, pero en junio no, que en junio había entendido que no había un golpe de Estado acá. Mm. Sin embargo, la historia marca otra cosa totalmente diferente. Les gustó más el de junio que el de febrero. Mm. El 27 de junio, el mismo día que el presidente Bordaberry y la cúpula de las Fuerzas Armadas decidieron pisotear la Constitución de la República en medio del deterioro político y social del Uruguay, Mm. los medios de comunicación admitieron en sus editoriales o notas de opinión que el epitafio de la democracia ya era inevitable. Claro, Con claro. las restricciones impuestas por los golpistas en las primeras horas,
los medios de comunicación no publicaron críticas hacia las Fuerzas Armadas, pero sí que el nuevo proceso debía ser sobre la base de la democracia. Por ejemplo, el diario El País reivindicó a los partidos políticos. El único que volvió a exaltar la participación de los sucesos de febrero y junio de 1973, luego del desalojo de senadores y diputados electos por sufragio popular en las elecciones libres de 1971, nuevamente fue el Partido Comunista. En el diario El Popular, en sus páginas de opinión, nuevamente puso en el tapete un destaque de las posturas golpistas y de exaltación de dictaduras a pocas horas que el Uruguay se quedó sin la democracia pura. Había muerto para siempre, todos lo sabemos, la llamada Suiza de América, como repetían con orgullo muchos uruguayos u orientales. Y uno de los editoriales del Popular, escuchen lo que dijo ese mismo día, el 27 de junio. Dos caminos se abren ante la República. Uno de ellos es el de una salida a la brasilera, camino acariciado por la Rosca y el señor Bordaberry. Rosca le decían a los grupos económicos, ¿no? A los grupos, claro, sí, a los grupos económicos, sí, sí. Seguro. Este camino, dice este editorial del Popular, aunque pueda estar acompañado de una medida demagógica, solo puede augurar las peores horas para la República, ya que transita por el mismo trillo iniciado por Pacheco en 1968, continuando por el señor Bordaberry, pero ahora de una manera completamente discrecional. Y miren lo que dice acá. El otro camino es el auténtico del pueblo, el de la coincidencia patriótica, por un programa de bienestar, libertad y transformaciones, para lo cual el general Sereñi llamó a la unión de todos los orientales honestos, civiles y militares, lo que coincide en esencia con los planteos de los comunicados 4 y 7. Es decir, que el Partido Comunista en junio volvió a reivindicar lo que había reivindicado en febrero los comunicados 4 y 7, con lo cual ya no pueden mentir más porque, digo, sí. en Sí, ya febrero está muy hablaron de claro. 4 y 7 e Sí. insisten ahora. Y sigue con lo aseverado por Ferreira Lunate cuando dijo que estaba dispuesto a negociar o lograr acuerdos con hombres y mujeres de todos los partidos, con todas las organizaciones que quieran honradamente las causas de la República, y sí. Y más adelante expresa esto este editorial del Popular que respondía al Partido Comunista. Reiteramos, el camino de la unidad del pueblo, unidad que se expresó objetivamente cuando los sucesos de febrero, en una coincidencia no concertada con las Fuerzas Armadas, que enfrentándose a Bordaberry expusieron un programa positivo. Es decir, que para el Partido Comunista los comunicados 4 y 7 fue un programa positivo. Claro. La única salida es enfrentar a la oligarquía, a esa rosca que continúa enriqueciéndose a costa del país y sigue en el poder. Y eso no se consigue con Bordaberry, Gari y otros políticos desprestigiados. Gari era muy cercano a Bordaberry del ruralismo. Sí. De lo que se trata es llevar adelante un programa que es el que ha sido enarbolado por las organizaciones populares, por la CNT, por el Frente Amplio, y que en muchos aspectos también, si faltaba algo, ¿no? Sí. También es postulado por otros sectores y está contenido en los comunicados 4 y 7. Lo que se trata es de dar soluciones a los problemas reales de la República, lo que son inseparables del ejercicio pleno de la libertad democrática, porque así no habrá una auténtica libertad si no hay cambios en el país. Estos no se pueden concebir con el cercenamiento de las libertades y con la persecución a las fuerzas militares. Y este editorial remata de esta forma. La hora actual de América Latina es aleccionadora. Ahí están junto a Cuba y Chile las transformaciones que se están desarrollando en el Perú. Como pueden ver, amaban toda la dictadura, ¿no? Con excepción de Chile en ese momento. Sí, claro. Con militares patriotas que se enfrentaron con el imperialismo y el latifundio y acudieron al apoyo del pueblo, o en otros países en que las fuerzas militares se colocaron en una actitud de defensa de la soberanía. Y al lado de ellos, acá parece que el problema era Brasil, ¿no? El camino de Brasil con las Fuerzas Armadas actuando contra el pueblo y conduciendo a su país por un camino de dependencia y de sujeción al imperialismo. Lo que fatalmente los conducirá a la derrota o al mismo camino que Argentina, donde las Fuerzas Armadas se desacreditaron y han sufrido un serio revés. El camino, decimos, es otro. Nada se puede lograr contra el pueblo y aún sin el pueblo. Y finalmente dice, en esta grave encrucijada que vive el país,
parece que no era la dictadura, era una encrucijada De que dos, vivía de el dos, país, de dos modelos, sí, de seguro. dos modelos, claro. Se- Seguro. Una vez más, la decisión de la clase obrera y las masas populares puede salvar a la República empujando al logro de la coincidencia patriótica de civiles y militares, que dará una salida efectiva a nuestra patria. Bueno, y hay otro editorial el 29 de junio que Sí, también lo es en la mismo. misma línea, y Eh, bueno, coincidiendo con estas postulaciones. Sí, con sí. estas postulaciones Ahora, que hemos Álvaro, relatado. en este sentido, esto que narrás es muy importante porque ese documento de época nos empieza a mostrar con el espejo del tiempo que era un país trabajado desde la interna del ejército en esa Guerra Fría. Por lo tanto, Mm, la inteligencia militar de los topos militares del Partido Comunista en el Uruguay por dentro del ejército, las negociaciones que yo observo, voy leyendo en tu libro Los dos demonios, el sistema político, quedó el país embretado en dos modelos. Es decir, habían dos demonios, pero creados precisamente por esa embestida, el Partido Comunista, la inteligencia soviética trabajando acá y la inteligencia americana trabajando como para que el país no se fuera para ese lado. Es decir, sí, sí, quedó la frase de Ferreira Aldunate cuando dice, estamos a horas, a minutos del golpe de Estado, y si no quisiera el Partido Comunista y la CNT, aquí no habría dictadura militar. claro, claro. ¿Mm? Es muy claro ahí, Wilson. Es muy Mm. claro. Sí, sin duda. Y hay, yo quiero leer este pedacito para que la gente entienda cómo trabajaron ellos de modo muy sucio en esas internas, cuando tú narrás que muchos del sistema político, bueno, fueron a dialogar para que no llegara a este extremo la cosa, y Wilson dialoga con Tupamaros. Pero ¿qué pasa cuando dialoga con los Tupamaros? Los Tupamaros le dicen, lo envenenan diciéndole que le robaron las elecciones, que las elecciones fueron fraudulentas. Eso lo trastorna un poco a Wilson, que tenía serias pretensiones de ser presidente, ¿no? Eso lo narras en Los dos demonios, a ver si encuentro acá, que está muy interesante. Él no se espera esa respuesta. Y Sí, eso para mí es otra estrategia de dividir, de quitar fuerza a quien iba con buena intención claro. para que ellos... Y la respuesta que le dan los tupamaros es que a usted le robaron las elecciones y usted no hizo nada, Exacto, exacto, ¿no? exacto. Esa es, digamos, Y, y es eso. es eso, sí. Y ese es el típico punto de fuga que ellos usan como estrategia. Porque le reprochaban que Wilson estaba cuidando la democracia. Exacto, exacto. Mm, Esa editorial que narraste, que leíste, está planteando un modelo de país que es el país el modelo Cuba, Unión Soviética, las unidades mm, populares, ir contra el latifundio, contra el imperialismo, el pueblo unido, provocando, bueno, esa suerte de proclama, provocando una intencionalidad política para ese lado. Y creo que ahí estaba la claro, expectativa de que el golpe fuera de izquierda, que fueron, sí, mm, totalmente claro. militaristas, ¿no? Totalmente Sí, sí, militaristas, claro. Sí, claro. porque hablaban del peruanismo, ¿no? Y Claro, bueno, claro, creían que Gregorio Álvarez era peruanista. Y claro. bueno, siguieron porque hasta 1900, hasta que fueron por ellos, Mm, no hablaban de dictadura, hablaban de dicta blanda. El Partido ajá, Comunista no habló hasta el 76, pasado el 76 de dictadura. Hasta claro, que fueron por ellos, hablaban de dicta blanda, ¿no? claro, claro. Incluso ahora surgieron algunos comentarios ahora en estos días asumiendo esa y algunos artículos diciendo que, bueno, entre el 73 y el 76 como que no pasó nada, hasta que no fueron, como diciendo, hasta que no nos vinieron a buscar a nosotros, estaba todo bárbaro, iba Sí, todo bien. iba todo bien, estaba todo tranquilo. Claro, Mm. claro. Además, parecería ser que las Bueno, medidas de pronta de seguridad y todo lo que se fue haciendo parece que fue algo arbitrario, ¿no? Que no pasaba nada en el mm. país. No, no habían atentados, no habían amenazas, no habían. Claro, Rubén, el libro habla también de Sí. ese tema en la universidad Mm, y hay dos testimonios históricos al respecto. mm, De uno por un episodio ocurrido en 1968, mm, cuando se ingresa allí a la universidad por hechos que habían acontecido, mm, y hay un documento o un informe mm, de las Fuerzas Armadas al sí. respecto, Mm, aduciendo que las aulas universitarias eran una especie de sede subversiva
Y ese informe está firmado por el general Liber Seregni, en actividad en aquel momento, año 68, sí, el, el brigadier Danilo Sena por la Fuerza Aérea y Francisco de Castro por la Armada Nacional. claro, Y claro. después, en el año 72, Mm, hay otro episodio similar mm, y otra vez se ingresa a la universidad mm, y se hace otro informe mm, en las mismas condiciones, pero le diría que más profundo, mm, porque habían ocurrido más cosas. claro. Y allí el que ingresa es el subsecretario del Ministerio del Interior en aquel momento, el coronel Volentini, Mm, que había hecho o había entrado a la universidad por orden de Sereñi en el 68. ajá. Después entra como ministro del Interior. Claro, porque Y recordemos que Valentín era abogado, ¿no? Era doctor en seguro, Derecho, claro, era docente entre universitario. 1945 y 1950 había Sí, sí. acudido a la universidad. Como ¿Y también qué pasa Aparicio allí? Méndez, ¿te acordás? Que era Sí, docente sí, también. universitario. Ujú. Sí, después, ¿quién entra en el año 72, además de Volentini? Juez civil y juez militar, porque ya se había votado la ley de seguridad del Estado y por lo tanto, Claro. y los decanos, Mm, y allí firman todos ese informe. No hay claro, nadie que no lo firme, todos se ponen de acuerdo. Si, claro. las autoridades universitarias, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Sí. y los jueces civil y militar. Y ese episodio después, Mm, es en ese mismo año 72, hay un entredicho en la Comisión de Instrucción Pública del Senado entre el entonces senador Erro del Frente Amplio mm, y el coronel Volentini, ujú, que había ido por ese tema del 72 y salta lo del 68 y le dice que Sereñi mm, había firmado ese documento que mencionamos. claro, Y también ahí participó en ese debate el senador Selmar Michelin. claro, claro. Eso también está en la parte del libro, eso está en el capítulo 3, Bien. cuando ya se venía el tema del avance militar. Y una cosa más Y quiero preguntarte, Álvaro, el capítulo sí, 5. Tenemos que cerrar el 5. sí. Sí, bueno, eso, el capítulo 5 es la parte final, es decir, qué Ajá. pasó de febrero a Ah, junio, ¿no? bien, bien, bien. Eso, bueno, que están Álvaro, las últimas, sí, ¿me dejás leer esto que tiene que ver con eso que decís, las sí, proclamas de gobierno, los modelos de gobierno que se estaban debatiendo? Cuando ujú, leíste lo del modelo de gobierno que planteaba el Partido Comunista como el defensor de la democracia, pero con expectativas de que ese golpe se diera para ese lado. En el año 1971, al mismo tiempo que incentivaban a las masas a votar por el recientemente creado Frente Amplio, los tupamaros lanzaban a la palestra pública un plan de gobierno propio durante la campaña mm. electoral que llevó a la fórmula colorada Juan María Bordaberry, Jorge Zapelli a la primera magistratura. Y en Está ese, en el libro eso también, esto está en está en el el libro, nuevo. ahí está, perfecto. Y simplemente quiero decir que planteaban la reforma agraria, la industria, comercio. Déjame leer esto, por ejemplo, en Sí, industria, las fábricas serán socializadas y pasarán a ser administradas por los trabajadores. Se protegerá y fomentará la industria nacional, especialmente aquella que utiliza materia prima, etcétera. Comercio, las exportaciones e importaciones del comercio en general pasarán a ser administrados directamente por el gobierno. El comercio mayorista, los grandes supermercados, almacenes, tiendas y mercados de carnes serán socializados y administrados por sus trabajadores. Reforma urbana. Los grandes propietarios de viviendas serán expropiados de las que excedan las necesidades habitacionales de su familia, asegurándosele el techo a los que carecen de vivienda. Reforma agraria. Los grandes establecimientos ganaderos, las grandes plantaciones, los grandes tambos serán expropiados y su explotación será administrada por los trabajadores. Hablaban, por supuesto, de nacionalizar la banca, etcétera. Comunismo puro, ¿no? Socialismo, Cuba, venía ese modelo. sí, bueno, los empresarios y todo que apoyaron vieron que Mujica en el 2010, cuando llegó al gobierno, no aplicó el programa Bueno, de gobierno del MLN presentado en el 71. y porque después empezó, como diría Jorge Valle, mutaron hacia el insidioso gramscismo y están en otra estrategia revolucionaria hoy, ¿no? Pero como dijimos contigo, creo que ahora hay un demonio solo porque están todos como si fuera una corporación despótico, burocrática, política que está ya encapsulada y nos habla simulando estar en democracia, pero nos están creando un país totalmente neomarxista, ¿no? La Bueno, Constitución. bueno, yo creo que para rematar, pues,
¿Qué pensaba Bordaberry de los Tupamaros ya en 1999, ¿no? A ver. ¿Qué es lo que había pasado? Mm. Dijo, los Tupamaros han triunfado. Perdieron en el campo militar, pero ganaron en el político. Claro, Eh, claro, claro. Cuando se trató de combatir la rebelión, mire lo que dice acá, cuando se trató de combatir la rebelión Tupamara, Mm, el sistema político partitocrático liberal, que yo mismo integraba, dice Bordaberry, mm, dio al gobierno todo su apoyo. Pero cuando se trató de establecer la nueva institucionalidad que impidiera la reincidencia, tuve a ese sistema en contra. mm. Es que el comunismo y el liberalismo tienen la misma raíz, pertenecen al mismo tronco y aunque el primero sea un gajo del tronco, aún indeseado, sigue perteneciendo a él. Cuando aparece un intento de modificar la base filosófica de las instituciones, es decir, de tocar el tronco y raíz, vuelven a unirse contra el agresor. Los hechos posteriores afirman esta interpretación. Mm, Cuando llega en 1985 la democracia, mm, uno de los primeros actos de amnistía de todos los tupamaros que estaban cumpliendo sus condenas, y ahí dice que se organizaron como movimiento político, y ujú. en aquella época de las declaraciones tenían dos senadores, Mujica y Fernández Huidobro. Claro. Y hay un documento Mm, que era la ficha de Juan María Bordaberry, mm, porque los tupamaros también tenían un servicio de inteligencia. claro. Y entonces está la ficha de Bordaberry, Mm. bueno, con todo su, Con dónde vivía, todo un su dossier, con cómo teléfono, vivía, el sí, modo de vida, todo, claro. a qué hora se levantaba, Qué la cantidad de tierra que tenía, Claro, claro, eh, claro. vinculado Al dónde rodismo. depositaba, no, dónde depositaba el dinero, en el banco comercial, Mm, y bueno, y un montón de elementos más, hasta cuánto tenía mm, en el banco. Los bancarios, que mm. ahora Claro, claro. están llorando por su caja, eran los Pe- principales, o eran informantes, porque habían entrado ya al Ah, batallón Florida claro, cuando porque llegaban. entran por el aro enseguida, Álvaro, se la creen y después cuando lo despojan lloran, porque cuando esta gente toma el poder del Estado, el monopolio del Estado va a poder más que el empresario que se creía vivo. Pero bueno, el Banco Comercial, pensá que fue el banco creado por los comerciantes, ¿no? De aquella vieja época Montevideo, por eso el Banco Comercial, que eran los oristas, les decían, creían en la convertibilidad en el oro. Álvaro, evidentemente esto está hablando de una guerra, ¿no? Espionaje, dossier, investigación, inteligencia. Qué interesante sería, para ir cerrando la nota, hoy ya no se puede, es un hecho imposible, pero ¿cuál era el modelo político de Bordaberry? ¿Qué quería hacer Bordaberry? Porque además culpa a los comunistas, mezcla comunismo con liberalismo, son todos culpables, son lo mismo. Parece que no entendió que Uruguay nunca fue liberal, al menos el siglo XX, desde el vallismo para acá, es un modelo socialista, no marxista, pero un Estado corporativista, colectivista, de liberal tiene poco, ¿no? El Partido Colorado liberal, la verdad que en algún precepto crear, político. crear corrientes de opinión que no se lo llevaron ni siquiera a los militares y bueno, por eso fue removido Claro, el 12 de junio de 1976. Pero claro. las corrientes de opinión parece que se crean solas, porque hoy en la Argentina Milei, que es una corriente de opinión, Es una ¿no? corriente, claro, y seguro. ¿Y Y, quién y- la y- trae? ¿Quién la provoca? ¿No? mm. También. Y bueno, y ahí hay mucha cosa para hilar, porque seguramente hay un aparato, hay un fenómeno mediático que tiene más de 10 años, Sí. es un personaje con características muy particulares también, que está proclamando un híbrido entre lo que es un libertarismo anarcocapitalista y parece que él ahora empezó a aprender un poquito más de lo que significa un Estado de Derecho y una república. Todavía le cuesta hablar, no sabe decir de Estado de Derecho, por ejemplo. Él dice que Claro. quiere que las instituciones se hagan valer. Parece que entendió que la democracia es el gobierno de las instituciones, artículo 59 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Que no es de las personas, que se debe responder a la ley. Bueno, son fenómenos de opinión, bien decís. Y creo que Bordaberry planteó lo mismo, porque viste que no queda Sí. nada. Decís, pero ¿cuál es el modelo? No sé, ¿cuál es el modelo entonces? Es Claro. increíble, ¿no? O sea, no se entendía, Álvaro, para mí, que tanto Uruguay como los países de Latinoamérica estaban en el brete de una guerra fría entre dos potencias y que Sí, representan dos ¿no? modelos diametralmente opuestos. Uno era O no, pero el socialismo ni, marxista-leninista, endurecido por Brezhnev, después de Khrushchev, y ¿eh? por otro lado, el modelo capitalista, democrático-liberal, hasta ahí parecería, porque Estados Unidos tiene una ruptura con el Sí. Partido Demócrata,
Bueno, Ni siquiera hoy se habla del tema de la Guerra Fría. Todos creen que esto fue algo interno, que sí, Estados Unidos y la Unión Soviética no tuvieron nada que ver en los países latinoamericanos cuando la Junta Interamericana eh, en Estados Unidos, la JID, de mm, defensa, mm, en 1966 elabora un informe mm, incitando a las Fuerzas Armadas a evitar la penetración del comunismo en América. claro, Y si se quiere, rezongando a los países de Occidente mm, que no habían tenido en cuenta hasta ese momento, hasta 1966, cuando hizo el informe, no lo habían tenido en cuenta mm, en las características de la Guerra Fría. Porque exacto, los dos países estaban pulseando, uno por instalar el capitalismo y otro el comunismo, mm, y el continente americano era considerado estratégico por ambos países, es decir, exacto, por ambas potencias, ¿no? Estados Unidos y mm, la Unión Soviética. Y después de Cuba, mm, Estados Unidos mm, hizo todo para que no hubiera más Cubas. Eso claro, es que claramente, bueno, claro, a la vista está, ¿no? Dictaduras en todo el cono sur, etcétera, etcétera. exacto, exacto. No, fue Y bueno, sistemático, ¿no? pero Claro. claro, y la Guerra Fría provocó Mm, 25 millones de muertos, sin contar Europa y América del Norte, en mm, una relación de 7 civiles por un militar. Y lo que nunca se ha hecho acá en el Uruguay, y lo que la gente no entiende, mm, es que no hemos nunca analizado las causas, sí los exacto, efectos. exacto, Ejemplo, los desaparecidos es un efecto de las causas. exacto, exacto. Y, Claro. y muchas cosas más. Y que porque además los 70 nunca se fueron. Porque con excepción de Brasil, que dijo, se terminó este partido, Sí, sí, con nadie se mete con el ejército, sí, es así. sí. Los otros países siguen con esta cantarola del 70, ¿no? Chile, Argentina, Sigue, Uruguay. sigue, sigue igual, sigue igual. Mm. Y no se está entendiendo lo que significa el Foro de San Pablo, no se está entendiendo que es Sí, una claro, no, por eso, y internacional. además se pasa, y que el comunismo Claro. hoy interviene de otra manera, ¿no? Exacto. Antes era, antes era a través de las guerrillas y ahora es a través de los colectivos. Y ahora es a través de los colectivos y a través de la financiación del narcoterrorismo y a través de China, Rusia, que están trabajando permanentemente acá de modo larvario, inteligencia, con una fiscalía que colapsó, que se negoció para que Fossati nos siga investigando más de 10.000 documentos falsos, que eso Ah, bien lo sabés, que es la estrategia del espionaje ruso de la época de la Resientur, la ah, escuela universitaria de la KGB, donde están los testimonios de Oleg Gordievsky, uno de los grandes capos del espionaje, que los tipos saben idioma y se tienen que acreditar como ciudadanos de distintos países para trabajar por dentro de la sociedad. Como esa moto que vos claro, decías, de pronto figuran como que son repartidores, el otro que es un líder sindical. ah, sí, claro. Son todo agentes Capaz, de espionaje. capaz que en las motos andan hoy documentos también, ¿no? Sí, recordemos, Álvaro, recordemos que hasta el escritor Felisberto Hernández convivió con una espía soviética. Es Sí, sí. decir, esto es como vos decís, es un déjà Y vu, esto bueno, se sigue dando, ¿eh? Se y, sigue y, dando. y Vivian Trías era espía Espías Checo, que en realidad eh, laburaba para la KGB. y para la inteligencia checa de, ¿no? Checoslovaquia, Ahí ¿no? está, Sí, sí, sí. seguro. Álvaro, un lujo, yo creo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, obviamente. Bueno, Vamos a repetir ¿cómo? el libro, ¿no? El golpe de todos. Y sí, Sí. fue un golpe en la cabeza porque no estaban preparados, ¿eh? No estaban entendiendo nada, me parece. No, no, yo creo que hasta las últimas horas, incluso hasta la propia noche, Mm. muchos creían que no iba a haber golpe en el Uruguay, porque no lo creían. Claro, claro, claro. Sí, Porque para muchos era imposible que nuestra democracia pudiera caer, ¿no? Y sí, sin embargo, sí, sí, no se hizo muy poco para evitar para que no evitar. cayera, ¿no? Y sí, Y y bueno, lamentablemente, todavía la seguimos viviendo hoy, y hoy, más allá que hay dos caras de dictadura, ¿no? Porque después habrá que ver un y- día, analizar cómo hoy, funcionó el Consejo de Estado, claro, cuáles fueron las obras que se bien, hicieron en el país. bien. Vamos por ese Este, lado, vamos por ese lado. seguro, claro. Y Sí, diferenciar lo que es una dictadura de lo que es una tiranía, que no es lo mm, mismo. ¿Eh? Y que claro. quizá hoy ya estemos bastante ingresados a una tiranía incluso. Te tengo que Bueno, dejar, Álvaro, se nos va el bueno, Zoom. Te agradezco un bueno. montón y estamos de nuevo en No, por contacto. favor, a las órdenes siempre. Que pases muy bien. Un gran Un abrazo, saludo, Álvaro. gracias. Chao, Bueno, chao. un escritorazo, ¿no? Un gran investigador uruguayo hablando con nosotros, un lujo presentando su último libro, El golpe de todos. Vamos a una pausa y continuamos.